Muy buenas noches, ¿qué tal? Esto es Alicante Hoy y como cada semana vamos a comenzar analizando la actualidad política, jurídica. Ya saben ustedes que nos decantamos por una o la otra según haya ido o esté yendo la semana. Y bueno, pues lo hacemos siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación una vez más. Gracias como siempre a ti por venir. Y la semana pasada nos quedamos hablando de qué iba a ocurrir en esa consulta que iba a tener lugar el domingo en Cataluña, que ya se ha producido y que ha dado un resultado cuanto menos interpretable. A mí me gustaría saber cuál es tu interpretación. Es importante resaltar que el nivel de participación ha sido bajo, ha estado en el orden del 35%, aunque es difícil calcular porque tampoco había propiamente un censo. Este es un dato objetivo. El dato objetivo también es el resultado de los votos. 80% a favor de la independencia, cerca de 2 millones de personas. Un 10%, que esto no se ha dicho, no se ha explicado bien en ningún medio, el diario Información sí que lo sacó muy bien, lo sacó con un cuadro claro en donde se veía que es una segunda opción de la que nadie está hablando, que es la opción de Estado catalán sí, pero dentro de España. En resumen, aumentar la autonomía, pero seguir dentro de España. Y la tercera opción, que es no a la independencia, solo un 5%. Claro, es interpretable porque la participación ha sido baja, pero también es cierto que tenemos ahí 2 millones de personas que están pidiendo la independencia y eso es una fuerza que tiene que ser reconocida, que tiene que ser aceptada y que tiene que ser sobre todo tenida en cuenta. A mí la opción que más me gusta o la más razonable es la segunda, que es la opción que propone Unió. Convergencia son dos partidos, esto mucha gente no lo sabe porque es Convergencia o Convergencia y Unió Democràtica de Cataluña. Uno es Convergencia Democràtica de Cataluña, Artur Mas, y el otro es Unió Democràtica, que es Duran i Lleida. Pues Duran i Lleida dijo él mismo claramente que le había votado por la segunda opción, es decir, sí al Estado catalán, pero a seguir dentro de España. Creo que esta es la opción que habría que explorar. Creo que los dos están en unas posturas extremas, las dos partes, y cada vez más distanciadas. La rueda de prensa que ha dado hoy Rajoy, primero hay que agradecerle que dé una rueda de prensa, aunque haya sido 3 días después, porque es algo que no se prodiga mucho. Si no sale hoy, ya me dirás cuándo va a salir. Además se va a Australia, con lo cual, pues hablar en Australia desde Cataluña el domingo, que era cuando tenía previsto intervenir, parece un poquito lejano y distante también en el tiempo. Ha contestado a preguntas, algo que tampoco suele hacer, porque muchas ruedas de prensa simplemente lee un comunicado y se acabó, con lo cual no es realmente rueda de prensa, pero no ha aportado ninguna novedad en las contestaciones. Sí. Ha dicho que él no tiene nada que ver con la Fiscalía, que la última noticia de ahora mismo, de esta misma tarde, a las 7:30 de la tarde, se ha dado la noticia que la Fiscalía todavía no ha decidido si va a interponer la querella criminal contra Artur Mas o no. Pero querella que ya había sido anunciada, bombo y platillo. Sí, esto es lo más ridículo de todo y creo que es una metedura de pata gravísima de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP de Cataluña, que ha dicho sí, se va a presentar hoy una querella por los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos. Vamos a ver. La presidenta del PP de Cataluña, un momento, por lo menos, la Fiscalía teóricamente es independiente. ¿Y entonces la Fiscalía ha salido a desmentir este dato? ¿Ha dicho no, que no lo tiene decidido? La Fiscalía ha dicho que no la van a presentar todavía mañana, que están estudiando contra quién y por qué delitos. Lo ha dicho hoy a las 7:30 de la tarde. Sería en un tema tan delicado, bueno, sería un poco precipitado, quizás. Se ha reunido el fiscal general del Estado con el fiscal general de Cataluña. Lo incorrecto es que Alicia Sánchez Camacho diga que ya está preparada, porque la Fiscalía en este país no es independiente, que es un gravísimo error. El fiscal jefe lo designa el gobierno. Y luego la Fiscalía, a diferencia de los jueces, actúa por el criterio de jerarquía. Es decir, el fiscal jefe manda y luego va en distintas escalas. Los jueces no son así, los jueces sí que son realmente independientes. El problema aquí es que la Fiscalía está politizada y el Tribunal Constitucional lo está, porque el Tribunal Constitucional, que lo vamos como los grandes dioses y sabios, son personas designadas por los políticos del Parlamento y no son jueces tampoco, o son jueces provisionalmente durante el tiempo que están allí, nada más. Algunos son catedráticos de universidad, procedencias distintas, no son magistrados de carrera.
Creo que es una lástima que no haya un entendimiento y el pronóstico que venimos haciendo en este programa y en el cierre, en algunos debates desde hace más de un año, es malo, porque ya hace más de un año yo dije aquí que podía convocarse unas elecciones autonómicas y si esas elecciones autonómicas se ganaban, ¿qué era lo que iba a pasar? Y es que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, porque Rajoy ha dicho hoy que no acepta el referéndum, que no va a hacer el referéndum y que tampoco hay nada que negociar. Si no hay nada que negociar y no hay referéndum, lo que va a hacer Artur Mas... Solo hay una salida, que son las elecciones anticipadas. Él está en su derecho, además Rajoy lo ha dicho hoy, yo no soy el presidente de Cataluña, por tanto, si este señor quiere convocar elecciones, que las convoque. Muy bien, pues esto a lo mejor lo hace mañana, la semana que viene, Artur Mas se reunirá y convocará unas elecciones anticipadas. Si las elecciones anticipadas las ganan, la mayoría, por mayoría absoluta, la suma de Convergencia y Esquerra Republicana, ya han dicho que lo que van a hacer lo siguiente es declarar la independencia, con lo cual esto está cada vez peor, porque además el problema es que el contagio es muy grave, porque a continuación puede llegar el País Vasco también. Por supuesto. Esos están a la espera. Claro, Incluso ya en Baleares hay movimientos que dicen nosotros también nos añadimos a la independencia de Cataluña. Y estados que se han fragmentado, hay muchos en Europa y hace nada, no hablamos de momentos muy lejanos. La Unión Soviética en el 91 se fragmentó en 16 estados, muchos de ellos de novísima creación que no habían existido nunca, porque dicen es que Cataluña no ha existido nunca, vale, muy bien, correcto, pero tampoco habían existido muchos de la Unión Soviética. Checoslovaquia hace muy pocos años se dividió, todos hablamos de Checoslovaquia, pues ya no es Checoslovaquia, hace tiempo que no es, hace unos años es República Checa y Eslovaquia, se partió en dos. Yugoslavia, hace muchos años que no existe Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Croacia, vamos a ver. Sí, esperemos que no pase lo mismo en España. Claro. No es una opción descabellada. Y cuando dicen las fronteras no se pueden tocar, qué tontería que las fronteras no se pueden tocar, si se tocan cuando se necesita. Ahora mismo también Kosovo se ha creado hace unos años. Montenegro solo tiene 4 años de vida, por ejemplo. Se separó de ser... Sí, pero ¿no crees que eso haría tambalearse la estabilidad? No, sí, yo creo que es malo, perdona, yo no estoy diciendo que sea bueno. La estabilidad económica, malísimo, incluso la seguridad jurídica, sobre todo si es la confianza, perderíamos... Sin pacto, yo creo que... desastroso, porque Checoslovaquia se extinguió con pacto. En Escocia se hizo un referéndum con pacto. En Quebec, en Canadá, se ha hecho un referéndum con pacto. Aquí, sin haber un acuerdo entre las partes... Claro que se puede tambalear todo y puede afectar mucho a la economía tanto de Cataluña como del resto de España. Por eso lo ideal sería un entendimiento y un acuerdo en esa segunda opción, que es la más razonable. Lo que pasa es que el fuerte de nuestros políticos no es la capacidad de negociación, lo han demostrado en reiteradas ocasiones, Rajoy, sin duda y creo que no. deberían de traerlo de serie. Creo que decepciona mucho tener políticos que no tienen esa capacidad de negociación porque nos pueden llevar a, bueno, pues nos pueden llevar al desastre. En fin, Pedro, se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero imagino que seguiremos hablando de esta cuestión, quedará muchísimo que hablar. Esperemos que entre noticia y noticia de Cataluña nos dé tiempo a hablar de otras cuestiones también, porque el panorama político y jurídico está como para echarle un programa entero cada vez, así que espero que tengamos tiempo de poder comentarlo todo, pero hoy tocaba Cataluña, está claro. Muchas gracias por la invitación y hasta el miércoles de la semana que viene. Gracias a ti, Pedro. Bien, nos vamos a publicidad, pero no se marchen porque volvemos en unos minutos. Hasta ahora.